Bueno, bienvenido, Alfredo. Bueno, ¿cómo estás, Ricardo? Bien. Déjame que pase un agradecimiento público. Sí, señor. Quiero agradecerle a la gente que organiza una diplomatura sobre las relaciones con China, organizadas desde la Prosecretaría de la Universidad y con la participación de ADEC, de la Cámara de Comercio Exterior, porque me invitaron a presentar un libro que se llama ¿Cómo hicieron los chinos?, donde se trata de explicar ese fenómeno y que quiero agradecer la gentileza de que tuvieron de invitarme. Muy bien. El autor es Girado, una persona especializada en las relaciones argentino-chinas y en realidad un analista de lo que ha sido la historia china en materia económica. Bueno, pero vamos a nuestro comentario de la semana. ¿Usted juega al ajedrez, Fonseca? Sé jugar, sí. Bueno, ¿sabe lo que es una posición de Zugzwang? Sí, cuando vos movés una pieza y todo te va a salir mal. Bueno, ¿por qué le hago este comentario? En la política económica a veces ocurren cosas parecidas. Es decir, el que tiene que tomar decisiones llega a una posición y tiene que jugar, y cualquier jugada resulta no ser buena, ¿no? Cuando eso ocurre, en general es cuando uno está al borde en economía de una crisis. Supongamos, cuando estaba estallando la convertibilidad y cualquier cosa que tocara... Se caía todo. Cuando antes de la hiperinflación Pugliese trató de hacer algo y dijo, me contestaron con el bolsillo, bueno, es cuando están en Zugzwang. No voy a decir que el gobierno está en una posición de Zugzwang, el actual responsable de la política económica, pero sin lugar a dudas tiene una situación muy compleja, ¿no? Y hagamos después vamos a hablar de las tarifas, pero hagamos un comentario de lo que parece ser el costado más débil y que por eso pusimos en el tablero ese de ajedrez algunos gráficos que tienen que ver con la situación más débil, me parece a mí, donde se notan, se refleja, digamos, las mayores dificultades de la política económica para llegar a los logros que se ha planteado. Y eso es la inflación. Mira, en la primera imagen, que es esta, allí está puesto, hasta marzo del 18, cómo han evolucionado, esto lo hemos mencionado alguna vez, el IPC nacional, el índice de precios del consumidor nacional, según sea el nivel general, que dio 2,3, o los estacionales, que son aquellos que tienen que ver con productos que, como tienen una demanda estacional, varían su precio según el periodo del año en que estamos. ¿Cuánto es la inflación núcleo? Que dijimos es la que no es ni estacional, ni está incluidos los precios regulados que fija el Estado, las tarifas públicas. Bueno, allí tenemos los tres, 2,3 el nivel general, de eso ya hablamos en el martes pasado, los regulados 2%, el núcleo 2,6. Bueno, si uno mira la línea negra, que es el núcleo, bueno, es para preocuparse, porque vos fíjate que estamos en marzo del 18 a niveles bastante parecidos a lo que estábamos en abril del 17. Eso me parece que es lo que lo lleva al presidente del Banco Central a hacer una declaración hace unos días que dice, bueno, si la inflación no baja, voy a volver a subir la tasa de interés. Hemos dicho que la confianza del Banco Central en que la tasa de la política monetaria es capaz de quebrar con el proceso inflacionario, parecía que había dado lo que tenía para dar y no hay más. Sin embargo, el gobierno va a insistir. De todos modos, este es un tema que supongo yo los preocupa mucho, ¿no? Supongo que Duhovne hoy por hoy tiene esa preocupación y la preocupación de que se le va el número 2 del ministerio. Claro. Bueno, pero veamos la siguiente, para ir avanzando un poquito en esta cuestión. Cuando uno toma el acumulado, llega a eso, ahí está, el 37% de aumento de los regulados es por el aumento de las tarifas. Así es. Pero de todos modos, la inflación núcleo sigue siendo, en Alta. los últimos 12 meses, alta, 22%, ¿no? Sí. Veamos la siguiente para que, digamos, veamos cómo los agentes que comunican sus expectativas al Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, donde participan institutos de investigación, bancos, etcétera. Fíjate vos ese gráfico. En diciembre del 2016, los agentes creían que en diciembre del 2018 la inflación iba a ser 14%. El primer punto de esa curva. Y se mantuvieron así, o sea que había bastante optimismo respecto del logro que iba a tener el programa de metas.
A partir de mediados del 17 empezaron a subir la expectativa. Insisto, ese numerito es, en cada uno de esos relevamientos, cuánto creían que iba a ser a fin de este año. A fin de... Y en el último relevamiento, que es el de marzo del 2018, ya piensan que va a estar por encima del 20%. Digamos, uno mirando estos tres gráficos que hemos visto, constituyen, me parece, un factor evidente de preocupación respecto de los logros de la política antiinflacionaria. Vamos a ver el siguiente, la siguiente imagen, que para no deprimirnos tanto, vamos a ver cómo están viendo hoy, ¿no es cierto?, los meses siguientes. Y en el último relevamiento de expectativas de mercado dicen, bueno, pensamos que en abril va a estar arriba del 2%, sí, pero va a iniciar una senda decreciente hasta septiembre del 2018 que va a llegar al 1,3%. Esta es la mediana de las opiniones que han dado los observadores. Esto nos tendría que hacer un poquito más optimistas, digamos. Sí. Es decir, me parece que hay que tener claro que el programa de metas tiene sus problemas, pero que uno no debería pensar que lo que ha ocurrido en enero, febrero, marzo, abril, es lo que uno debería extrapolar para saber lo que va a pasar en el año. Eso no es así, ¿no? Hemos hecho un ejercicio que está en la siguiente imagen, que es, si vos te fijas, enero-marzo, que es lo que está allí en el cuadro de abajo, sí, llevamos acumulados 6,70, ¿no? Sí. Abril, la expectativa de mercado es 2,10 y así sucesivamente hasta septiembre 1,30. Y vamos a suponer que después de septiembre finalmente logre hacer 1% por mes. Si hace eso la economía, si logra eso el gobierno, es lo que está en el gráfico de arriba. 20%. La inflación es 20%. Claramente por encima de la meta del programa de metas de inflación, que recordás lo corrigieron en diciembre, sí, que muestra esas dificultades. Siempre y cuando no haya más toque de tarifa. Bueno, ahora vamos al tema de tarifas, ¿no? Alguien me ha observado que he sido demasiado crítico respecto del ministro Aranguren, y quiero aclarar, yo no lo conozco a Aranguren. Lo que digo es que la política energética, en particular en su expresión, la estrategia para recuperar tarifas, el dato objetivo es que le ha traído problemas al gobierno. Se los trajo en una oportunidad y volvieron un poco para atrás, se los ha planteado ahora nuevamente y da la impresión de que hay algún intento de morigerar. Dejo como pregunta, en realidad es que el gobierno toma decisiones pensando, dice, tomo esta decisión y después la corrijo porque lo que quiero es algo menos de lo que estoy haciendo, o forma parte de un estilo del ministro Aranguren de tomar decisiones que después no se pueden sostener políticamente. Porque de hecho lo que ha ocurrido es que han planteado el reajuste que ya se conocía por otra parte. Nadie discute de que hay que reajustar las tarifas. Todo el mundo sabe que después de más de una década de tarifa congelada, la explicación del déficit fiscal tiene que ver en un porcentaje muy significativo con los subsidios que ha tenido que dar. Ahora, la pregunta es si esa es la mejor forma de hacerlo. Al principio el gobierno decía no hay otra. Sin embargo, en las decisiones se ha ido mostrando que se ve que había otras, seguramente no son la mejor, o sí, desde el punto de vista de la velocidad del ajuste, pero lo que es un hecho es que ha ido adoptando otras decisiones. Y ahora, en este último tramo, sabiendo cómo era, el gobierno ha cedido, si se quiere, algo. De esto quiero decir dos cosas. El argumento para decir que había que modificar lo que estaba previsto como aumento de tarifa reconoce algunos datos de la realidad. La economía creció menos, la inflación fue más, los ingresos no se recuperaron tan rápidamente, etc. Pero digo, ahora, a hoy, la decisión es decir, bueno, vamos a morigerar el impacto, dividiendo un poco la factura. He leído por allí de que va a tener interés esa prórroga. No lo he visto oficialmente, pero lo he visto en los medios. Bueno, decir que va a tener un interés del 20%, supongamos, está muy en línea con la inflación que puede llegar a ocurrir. Ahora está muy lejos de la pauta que el gobierno dice que va a ser la inflación. Es como una forma de decir, mire, yo no creo que lo que dice Sturzenegger, que va a bajar finalmente la inflación y la va a hacer converger cerca del 15%, no le creo, y entonces le voy a cobrar a los que difieran el pago una tasa de interés que está por encima de eso. Porque si realmente fuera a converger al 15% y le voy a cobrar al 20%, parecería una tasa de interés real muy alta, ¿no? Entonces digo, el tema ese de tarifas
es muy complicado. Y me parece que la discusión, Ricardo, está pasando a ser de quién es la culpa. Entonces, la Nación convoca a las provincias, el día que se sientan los ministros de provincia, ya saben que la provincia de Buenos Aires dijo voy a bajar los impuestos. Sí. La provincia, por ejemplo, una provincia como Córdoba, hace propaganda diciendo estamos bajando los impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, debido al sinceramiento de tarifa que hace la Nación. A su vez le dice, ¿por qué no bajan los impuestos los municipios? En el caso de la Municipalidad de Córdoba, el intendente dice, bueno, yo los podría bajar siempre y cuando usted me dé unos recursos que no me está dando. Y seguramente de eso vas a hablar con el secretario del área. Pero en esto de que la culpa la tenés vos, la culpa la tenés vos, la tenés vos, me parece que la discusión así no avanza y eso requeriría un análisis un poco más riguroso del tema. Voy a decir solo una cosa y le vamos a en algún momento dedicar un tiempo a tarifas en Córdoba, en particular de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. El gobierno dice, bueno, debe tener algo que ver con los salarios, vamos a ver si tocamos los salarios, tiene que ver con las cooperativas, tiene que ver... Mira, yo hice un ejercicio muy elemental, que fue tomar 10 facturas de EPEC. Desde una que con muy bajo consumo, porque el impacto obviamente no es el mismo, primero porque las tarifas de energía son por escalón, y segundo, porque hay algunos componentes fijos. Pero tomé entre uno que tenía poco consumo, 50 kilovatios, una casa a uno que tenía, digamos que llegaba al escalón 3. Cuando uno mira el promedio de eso, o mira cada uno individualmente, porque no tiene una varianza alta, en realidad llega a la conclusión que el tema de los impuestos es un problema, sin lugar a dudas. Ahora, si uno mira el rubro que dice EPEC consumo de energía solamente, es un porcentaje muy alto de la tarifa. Claro. Con lo cual, esto quiere decir que no estoy diciendo que no haya que sacar los impuestos o cosas por el estilo, me parece razonable que se haga, pero también, más allá de echarle la culpa a unos o a otros, habría que mirar por qué razón EPEC tiene un costo de energía que es más alto que en otras provincias. Termino con esto. La información del Ministerio de la Nación dice que Córdoba está entre las 3 provincias más caras de energía, ¿no? Sí. Es decir, las distribuidoras me refiero. Hay unas distribuidoras que son de Buenos Aires y después viene EPEC, por un lado. Por otro lado dice que como tiene alta la tarifa, aunque los impuestos no sean tan altos como Buenos Aires, de todos modos impacta de manera más significativa. Claro. Me parece que eso es lo que habría que estar viendo, más allá de discutir, me parece razonable que tratar de morigerar por los mecanismos que fuere, ¿no es cierto?, el impacto que pueda tener sobre el bolsillo, el aumento de tarifas, que, insisto, resultaba imprescindible. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pues 1 de mayo, o sea que nos vamos a encontrar el 8. El 8 vamos a descansar el primero. Vamos a descansar el primero.